luego ya el resto para debatir un poquito, ¿no? Lo que nos dé. No, bueno, vosotros sabéis. Lo importante es que lo que contéis, pues eso, no se trata de contar mucho, sino de contar cosas concretas y que luego nos den campo para debatir. Pues bueno, cámara, acción. Preséntalo. Bueno, no, es que yo, los compañeros de enseñanza, es David, Alfredo y Rafa, ¿no? Son compañeros de enseñanza que nos van a ilustrar un poquito de las actividades que están haciendo ahora mismo en el campo de la enseñanza. Y yo tengo cierta curiosidad porque he visto que hay una fuerza importante, no solamente aquí dentro, sino con gente de fuera también de la organización. Y eso para mí es importante. Venga, ya lo explicaré, cuando queráis. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Bueno, pues vamos a empezar un poco la charla contándoos no lo que está ocurriendo hoy en día con la colaboración de CGT, CNT, STEM y las asambleas de centro, sino echándonos un poquito la vista atrás. La vista atrás, todo esto se remonta al 2011, que fueron los recortes de nuestra querida Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que nos llevó a los profesores, a los docentes de secundaria, que por aquellas fechas trabajamos 18 horas, nos subió, si recordáis, ganó las elecciones en mayo, no lo llevaba en el programa electoral, y en verano nos soltó que nos iban a subir el horario a 20 horas, ¿no? Y además con una campaña de desprestigio de que solo trabajamos 18 horas, o sea, como si corregir los exámenes, preparar las clases, atender a los padres, las reuniones de proyectos de los centros, como si eso fuera todo gratis. Es como decir que un presentador de televisión trabaja media hora al día. Pues hombre, detrás de esa media hora que le vemos en la tele, pues hay un trabajo. Entonces, en el 2011, Esperanza Aguirre nos subió de 18 a 20 horas y hubo una respuesta masiva. Recordaréis lo que se vino a llamar y se ha quedado con el nombre de Marea Verde, identificado por la camiseta, la Escuela Pública de Todos para Todos, de color verde, que salió de Vallecas. Y esto fue en el 2011. Entonces, a lo largo del 2011 hubo 11-12 movilizaciones, 11-12 días de huelga. Parecía que podíamos conseguir algo porque había una movilización muy fuerte, sobre todo los institutos de secundaria, tanto en Madrid Capital como en Madrid Sur, Alcorcón, Móstoles, Getafe, Leganés, Parla. Pues la respuesta fue muy contundente. A nivel de primaria de colegios no tanto. Pero bueno, pues pasaron los días, los sindicatos de la mesa sectorial que por aquellas fechas, bueno, siempre han estado los mismos, comisiones y UGT, pues en especial comisiones obreras, pues fue el que de alguna manera ralentizó el proceso y se nos quedó un poco en el olvido, pasaron los días y en noviembre gana Mariano Rajoy, de ese mismo año, del 2011, y ya empieza un gobierno del Partido Popular con nuestro querido ministro Wert, que pues nos traía otra sorpresa. Se desmovilizó, nos desmovilizamos, una sensación un poco de frustración de haber estado pues 11 días llevando huelgas a lo largo del curso y no haber conseguido nada. Al año siguiente, en el 2012, empezamos con una huelga indefinida que la planteó CGT, la convocó CGT, la siguieron muy poquita gente, unas 2.000 personas, un 4% de seguimiento, se estimó más o menos en aquellas fechas, aguantamos una semana y recogimos velas. Y a lo largo de ese 2012, pues nuestro queridísimo Bert sacó la LONCE, ya no me acuerdo el nombre, porque hemos tenido ya 12. Hemos tenido en 40 años desde la Ley General de Educación, que es la que estudiamos todos, de la EGB, incluso hemos tenido ya 11 leyes educativas. Bueno, todos la conocemos como la Ley Wert, y en la Ley Wert lo que hizo fue pues, los experimentos que había hecho Esperanza Aguirre aquí en Madrid, de llevarnos a los maestros de 20 a 18 horas, o sea, a través de 18 a 20 horas, pues lo hizo a nivel estatal. Se montaron una serie de huelgas, de que ya se quedó instalado de por vida en el horario laboral nuestro. Aquella ley también fue contestada por CGT y por el resto de los sindicatos, pero bueno, así se quedó. Fueron pasando los años, Marea Verde se fue, digamos, no extinguiendo, porque todavía se siguen juntando gente que se autodenomina Marea Verde, y ahí hemos estado hasta hace poquito CGT. Ahí estábamos CGT, comisiones al principio, mucha gente del sector crítico de comisiones obreras, estaba la FAPA Ginebra de los Ríos, Sindicato de Estudiantes, Ecologistas en Acción, las asociaciones de vecinos, la plataforma
obras de barrio, renovación pedagógica, bueno, éramos un sector, o sea, una amalgama muy amplia, pero eso se ha ido diluyendo y hoy en día pues, prácticamente es un poco testimonial, sigue manteniendo reuniones una vez al mes, pero ya es muy testimonial. CGT decidimos pues esta primavera salirnos de Marea Verde porque pensamos que ya había cumplido su objetivo y que ahora mismo pues, los focos estaban en otro sector que eran menores lectivas, del cual formamos parte activa. Fueron pasando los años, ganó el Partido Socialista en el año 18, puede ser, y a pues 19 o 20 se sacó la nueva ley, la actual que tenemos de educación, la LOMLOE, que conocida como Ley CELA, que la sacó la ministra CELA, y por el supuesto el gobierno más progresista que hemos tenido en este país, entre el PSOE y Podemos, pues en la Ley CELA lo que se marcaba era que aconsejaba que el horario lectivo de los profesores pasara de 20 a 18 horas y de los maestros de 25 a 23. Y ese aconsejar es aconsejar. Se aconsejó. De hecho, hasta hace bien poquito, lo único que depende las únicas ciudades que dependen del territorio MEC, que son Ceuta y Melilla, hasta hace poquito seguían con las 20 y 25 horas. El resto de las comunidades autónomas han ido aplicando una bajada de ratios. En Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, ahora mismo los de secundaria están a 17 horas. En Aragón, en todas las comunidades autónomas ha habido un plan para ir reduciendo esa jornada lectiva, ahora 18-23 que aconsejaba la ley. Ese consejo que se daba, pues bueno, pues en la Comunidad de Madrid seguíamos hasta este curso, seguíamos con las 20-25. Y bueno, hablaremos más adelante de todo esto, pero el verano pasado, la primavera pasada, los sindicatos de la mesa sectorial, comisiones, UGT, CSIF y AMPE, llegaron a un acuerdo sectorial con la administración, un acuerdo sectorial pues, muy vergonzoso, porque nosotros hemos estado, que eso hablaremos más adelante, hemos mantenido durante estos 3 años a través de colectivas, llevamos una tabla reivindicativa muy concreta de 6 puntos, no era la carta de los Reyes Magos, eran 6 cositas, y en esas 6 cositas estaba el tema del horario lectivo, de la bajada de ratios, de la equiparación salarial al resto de las comunidades autónomas, porque en Madrid somos la provincia, la comunidad autónoma donde el nivel de vida es más caro y nuestros sueldos son los quintos, empezando por la cola, comparado con otras comunidades, Canarias, Navarra, Euskadi, Cataluña, bueno, todas están por encima del sueldo de los maestros, profesores y profesores de FP también, que tienen sus distintos, están por encima. Eran 6 puntos que no me quiero dar. Bajada del horario lectivo, mejora salarial, reducción de ratios, mejora de infraestructuras, plan contra la burocracia, tenemos una burocracia salvaje, y el 6.º punto, la segregación y atención a la diversidad. Bueno, pues en el acuerdo sectorial no se habla de nada de todo esto. No se habla ni de sueldo, el plan de la burocracia hemos empezado el curso y no se ha hecho nada. O sea, se dijeron que se iba a hacer cositas y no se ha hecho nada. Las ratios, veníamos ya asistiendo a un paulatino descenso de las ratios en los colegios e institutos, pero siempre tienen una pequeña pega, porque hablan, y de hecho en breve vamos a tener una reunión con la directora de área territorial de aquí en Madrid, con Coral, que está muy orgulloso de que tenemos las aulas de institutos a 25 alumnos, y eso es mentira. En los institutos en primero y segundo de la ESO, este año supone que también en tercero de la ESO. Y eso es mentira porque hay una coletilla en la ley que dice que se podrá subir un 10% según necesidades de servicio, según necesidades de servicio, no, de atender a la muchachada. Eso significa llegar hasta los 28 alumnos. Y eso es algo que uno puede entender, ¿no? Que a lo largo del curso, pues el servicio de escolarización, pues cuando van llegando chavales inmigrantes o de otros distritos de Madrid, pues tiene que meter a esos chavales en los centros. Y es lógico que haya una franja pues, para poder atender a estos estudiantes. Pero es que directamente en mogollón de centros de Madrid empezamos ya el curso con esos 28 alumnos. O sea, que no es algo que sea sobrevenido a lo largo del curso. Lo que tendría que ser una excepción ya lo han convertido en norma. De hecho, el año pasado hicimos un estudio en todos los institutos de Carabanchel y Latina y en ninguno estábamos, eran prácticamente 18 institutos, de los cuales 3 son de FP, en los 15 que eran de estudios de secundaria, en ningún centro se estaba por debajo de 25, ni en 25, ¿vale? La media creo que salía en Carabanchel 27,2 y lo estoy diciendo en memoria,
y en latina 26,2 los alumnos por aula. Por lo cual, si la media está en 26,2, quiere decir que hay muchos que están a 28,29. Se está saltando la ley. Bueno, pues esto fue el acuerdo sectorial que se firmó esta primavera y ahí nos hemos quedado con unas condiciones que se supone que en este acuerdo sectorial a los profesores de secundaria, a los de primaria no se les ha concedido nada y a los profesores de secundaria en 4 años nos van a bajar a 18 horas. Pero también es otra trampa, porque este año nos han metido a los de secundaria bajar a 19 horas, estamos sacando por menos lectivas un informe, estamos recabando información para ver en cuántos centros se está aplicando, porque nos consta que hay centros donde se aplica y en otros donde no. Yo en mi instituto en el Vilar de Otero, además tiene una trampa también, porque hablaba de bajar a 19 horas a los no tutores. En un centro de 60 compañeros, no tutores son 6, es el 10% de la plantilla más o menos. O sea que esa medida que nos vendieron los sindicatos de la mesa, Comisión y UGT, como un gran logro, realmente está afectando a un 10% de la plantilla cuando tienen esos beneficios. En mi instituto, donde yo trabajo, donde estoy liberado, en el Vilar de Otero, los 6-7 compañeros que son no tutores están todos a 20 horas por cuestiones de horario. Y en muchos casos, si son profesores de inglés, son horarios de 5, o sea, las clases son de 5 horas, por lo cual es imposible cuadrar. O sea, hay que hacer muchos malabares. Y bueno, pues esta es la situación a fecha de hoy. Para el próximo año seguiremos a 19, dentro de 2 años nos bajarán a los no tutores a 18 y dentro de 4 años nos bajarán a todos en teoría a 18 horas. Y todo esto cuando ahora mismo hay una propuesta por parte del Gobierno Central de lo que en su día, hace 7 años, sacaron una ley hecha que podían haber puesto que el horario lectivo eran 18 y 23 y no se ha aconsejado, sino ponerlo, pues ahora yo no sé si por una pequeña pelea, seguramente, con el gobierno de la Comunidad de Madrid con Ayuso, parece ser que quieren sacar un decreto ley, que ya lo están tramitando y que lo quieren sacar este enero, para bajar el horario lectivo a 18 y 23 horas a nivel estatal, para aplicar el próximo curso, el curso 26-27. Ya solo falta que los votos de esta gente de Junts sean favorables o no. Bueno, lo que ha dicho Alfredo sobre lo que estaba comentando, habría que añadir que todas esas mejoras progresivas y parciales se dan en el ámbito de secundaria, en el horario lectivo, como le ha dicho en el resto de puntos de reivindicación que llevaba tanto CGT como menos lectivas, no se da, y eso afecta a las compañeras de primaria que no han recibido absolutamente ninguna mejora, no desde los últimos 3 años que se ven menos lectivas, sino desde 2011. Las compañeras de primaria llevan sufriendo unos recortes excepcionales 14 cursos escolares. Y los que queden. Yo quería contaros de la experiencia de lo que ha sido y lo que es menos lectivas. Al principio lo primero que quería contaros es desde dónde responde, ¿no? De qué situación surge tal cosa como una especie de alianza sindical con plataformas territoriales, asambleas de centro. Y bueno, lo primero que surge es desde unos datos que además recoge CGT, que son que aproximadamente el 65% del profesorado actual, y por profesorado digo docentes de primaria y secundaria, no habíamos trabajado nunca en las condiciones de 18-23 en las que trabajaban los maestros que nos formaron, los profesores que nos formaron, en las que se trabajaba hasta 2012. Y ahí llegaron los recortes en 2011 y luego nos hemos ido incorporando cada año nuevas y nuevos profesionales de la enseñanza, que siempre hemos trabajado en el régimen de excepcionalidad de las 20-25 horas lectivas. Cuando uno se incorpora desde ahí, cuando forma parte de la generación de la crisis, como es mi caso, los que licenciamos en 2007, 8, 9, pues bueno, venimos de un mercado laboral ultra precarizado donde llegar a la docencia nos parece que, bueno, después de 8, 10, 12 años esperando, unas condiciones laborales increíbles para lo que teníamos antes en los mercados privados, donde pudiéramos cada una y cada uno de nosotros ganarnos la vida. Y eso nunca es, claro, nunca es la mejor de los cultivos para una respuesta. De repente llegamos y hemos mejorado nuestra situación personal. Entonces, pues,
principio no te dedicas a la teoría, pero nos encontramos con unos claustros cansados por un trabajo exhausto, con un cuerpo docente absolutamente dividido por las derrotas del ciclo anterior. Nos encontramos en una primera legislatura de la socialdemocracia, y las primeras legislaturas de la socialdemocracia en España siempre son muy tibias en respuesta a las calles. Y nos encontramos con un claustro que se queja mucho en las cafeterías de lo que viene, de alguna manera, habituándose en su trabajo. Ya llevan 5, 6, 7, 8 años con este régimen de excepcionalidad. Esta es su situación. Y esto es lo que nos encontramos las profesoras y los profesores que nos incorporamos ahí. Y entonces, progresivamente, pues bueno, hay una serie de elecciones sindicales, sale una mesa sectorial donde la mesa la componen, si me equivoco, que me corrijan los compañeros, la fuerza mayoritaria es AMPE, después es Comisiones Obreras, después es CESIF y después Comisiones AMPE, CESIF y UGT. Y pues bueno, pues algunas mentes aquí en CGT se les ocurre escribir una carta a otras compañeras sindicales creo que de todos los sindicatos. Y algunas responden y otras no, unas responden que sí, otras responden que no, y otras no responden, a hacer una especie de un encuentro para llevar a cabo una lucha por la reversión de los recortes, específicamente en el horario lectivo, al son de lo que estaba pasando en el resto de comunidades gobernadas por partidos de uno u otro signo. Y aquí, en este mismo espacio, pues empezamos a reunirnos. Al principio estaban las compañeras de UGT y en ese momento el enemigo, y el enemigo siempre es el patrón, y el patrón es la Consejería de Educación, que ostenta Viciano. En aquel momento me parece que no era Viciano, era Osorio, efectivamente. Comete un error, y el error del enemigo siempre hay que aprovecharlo. ¿Cuál es el error del enemigo? Se le ocurre sacar unas instrucciones en el mes de noviembre para el curso 22-23 que habilita, no exige, pero sí habilita a las docentes a trabajar hasta 25 horas con una remuneración de hasta 100 euros extra. Entonces, mientras el resto de comunidades está bajando el horario lectivo, aquí no solo nos mantenemos, sino que ahora tal vez alguien en una situación de precariedad o por cualquier otro motivo, por presiones de directiva, acepta un horario de 22, 24 en secundaria, por ejemplo, 29, 28 en primaria. ¿A dónde nos lleva eso? Pues pensemos en la situación, pensemos que yo soy aquel docente que decide trabajar 5 horas más. Me doy la baja y el compañero se encuentra con mi horario, quiera o no. Y sí, con mi prebenda de 70, 80 o 100 euros más. Y ese error molesta mucho los costos. La gente habla y está enfadada y esto no viene muy bien. Y a partir de ahí, toda esa unidad de acción que estábamos intentando establecer entre diferentes fuerzas sindicales, pues se eclosiona con las compañeras de CNT, las compañeras de STEM y en un primer momento las compañeras de UGT. Y a partir de ahí empieza a montarse una estructura, que luego hablaremos de ella, de grupos de trabajo, de asambleas y demás. Pero quizá la primera conclusión es que la respuesta de menos lectivas, que ha sido bastante conocida fuera de Madrid incluso, y es una cosa para sentirse profundamente orgullosas, es que yo no recuerdo un movimiento tan fuerte, mediáticamente al menos, y poblado en los últimos años en un sector como el nuestro, llevado bajo la bandera del anarcosindicalismo. Es decir, aritméticamente 2 de las 3 fuerzas sindicales que componen menos lectivas son anarcosindicalistas, las 3 son asamblearias, y en masa social seguramente sea mayor. Entonces, bueno, esta es una realidad que ha pasado y que a mí me parece muy significativa. En ese proceso de constitución, que luego hablamos de la estructura y de cómo funciona menos lectivas, de constitución de este movimiento asambleario, creo que menos lectivas ha aprendido los errores que en buena medida pasaron en el ciclo anterior de marea verde. Uno de esos errores es no dejarse capturar por los partidos políticos. En todo momento la estructura de menos lectivas quedó claro que éramos un partido, un movimiento apartidista. Y en cuanto algo empieza a salir en televisión, en el Salto Diario, en La Sexta, entes que orbitan en torno a los partidos políticos empiezan a acercarse. Y también son docentes y también son compañeras y tienen todo el derecho a luchar con nosotras por el horario laboral. Pero en todo momento se pone un freno a no dejarnos capturar por los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la disputa Ayuso-Pedro Sánchez, que es la disputa Partido Popular, es una disputa interna del Partido Popular
entre el líder del Partido Popular y quien le hace oposición interna es una disputa que no tiene que ver con mi trabajo. Entonces, mi conflicto laboral no tiene nada que ver con el señor Ayuso. Y no tengo nada que defender de esta mujer, pero mi patrón es el señor Emilio Viciana. Entonces, dejarnos capturar por el ciclo político de la pelea entre el Partido Popular y el Partido Socialista nos pone en un lugar del tablero muy claro. En ese lugar del tablero está encantada porque le permite tener en el trabajo y en la lucha de los agentes un nuevo portavoz, una nueva cámara para que ella sea la verdadera posición de Pedro Sánchez. Entonces, que mis condiciones de trabajo no sirvan para alimentar ningún partido político, a pesar de que, pues bueno, pues seguramente con un gobierno distinto mis condiciones podrían ser mejores, tal vez, pero no caemos en esa trampa en la que parcialmente había caído Marea Verde, que al estar tan cercana a Comisiones Obreras había acabado siendo capturada por lo que antaño era Izquierda Unida y todos esos espacios de la socialdemocracia. Tampoco nos dejamos capturar por los sindicatos del régimen. Aquí viene UGT y a UGT se le hace pasar por el aro de cómo trabajamos nosotros, y cuando no le gusta cómo trabajamos nosotros, UGT decide salir. Es decir, la experiencia de Marea Verde nos hace claro que si tenemos que luchar con los sindicatos que forman parte del aparato del Estado, porque nuestras compañeras están afiliadas a ellos y porque nuestras compañeras los sienten como propios, de acuerdo, pero no podemos dejarnos capturar por sus lógicas porque nos lleva a otro lugar. Y el tercero de los aprendizajes, que así de los dos anteriores, es no entrar en una disputa de izquierda y derecha. Es decir, esa es una disputa política parlamentaria que le es ajena al anarcosindicalismo y que el anarcosindicalismo está aquí viene aquí para hacer otras cosas, no para ser una fuerza de izquierdas que empate con Sumar en una manifestación. Y entonces esto se nota en cada momento, en cada declaración, en cada vez que vienen. Hay que decir que a todas nuestras asambleas, sobre todo durante los 2 primeros años, venían personas de Comisiones Obreras. Si hubiéramos acabado siguiendo sus pasos, el paso siguiente es que venían personas de Sumar. Y entonces pues ya tenemos la amalgama, ya lo llaman bilduetarras y ya está la señora Díaz Ayuso utilizándolos para hacer campaña contra Feijóo. Otros aciertos de menos lectivas, saber politizar el dolor desde lo laboral. Es decir, que igual que hay un dolor en el ciudadano madrileño con la vivienda, igual que hay un dolor en el ciudadano madrileño con la turistificación, hay un dolor en lo laboral. Es decir, sabernos politizar a nosotras, las docentes que nos habíamos incorporado en esas condiciones, desde nuestro agobio, que no llegamos no es porque somos malas docentes, no es porque nos hemos incorporado tarde, no es porque no sabemos preparar las clases, sino porque tenemos unas condiciones de trabajo excepcionales y lesivas en el resto del territorio español. Y luego, pues bueno, el intento, probablemente frustrado por la cadena de acontecimientos, de politizar los centros desde el espacio de la segregación de las y los alumnos de Madrid. Algo que es un poco complejo porque cada programa de segregación lleva añadido una preventa para el profesor que participa de él. Por ejemplo, pensamos en el programa bilingüe que de una manera evidente segrega a los alumnos y al docente bilingüe le prima con 100 y pico de euros extras en cada nómina. 200. Pues mira, lo mismo con cualquier programa que tenga que ver con los bachilleratos de excelencia. Por ejemplo, creo que en Madrid hay como 14 centros de excelencia, etc. Entonces, cada programa de esos segregadores a ti te resignifica tus condiciones laborales en positivo y saber y politizar desde ahí, cosa que iniciamos y que no consolidamos ese camino. Y luego, una cosa que es muy impopular decir esto. Saber abandonar el conflicto social para priorizar el conflicto laboral. Es decir, saber que la educación pública es un bien precioso no para las sociedades españolas, para la sociedad española, pero que nosotras tenemos un conflicto laboral. Y como decía una compañera habitualmente, cuando las compañeras del metal se ponen en huelga no están pensando en si tú vas a tener en el IKEA patas suficientes para tener tus camas. Si yo me preocupo, pongo en el centro, como había hecho Marea Verde, al alumnado y a las familias, mi conflicto laboral se resiente porque hay un momento en el que nos encontramos enfrente. Nosotros damos un servicio a sus hijas y si queremos hacer una huelga indefinida, les causamos un problema a las familias.
Sin embargo, como nuestro trabajo no es como controladores aéreos, no es como estibadores, sino que es un bien social de primera necesidad, y trabajamos con niños, ¿no?, que es una materia muy sensible, pues claro, nuestro conflicto laboral acaba siendo muchas veces permeado por la defensa de la educación pública, que es maravillosa y no tenemos nada en contra de eso, por supuesto, pero hay momentos en los que eclosiona y nosotros hemos sabido defender esa plaza de esto es un conflicto laboral, con tintes políticos, pero esto es un conflicto laboral. Y cuando decimos tintes políticos no son partidistas, no tiene nada que ver con la ayuda, tiene que ver con planes de segregación de la Comunidad de Madrid. Bueno, ahí cierro ese bloque. Y entonces, la segunda parte que os quería contar es cómo respondemos estructuralmente, cómo se organiza el movimiento. Pues poniendo un freno, precisamente, a asociaciones de familias con las que colaboramos, pero que no pueden tomar decisiones nuestras, porque tenemos un conflicto laboral abierto. Y a veces, nuestras necesidades y las suyas son antagónicas. Y eso no lo hemos decidido ni las familias ni las docentes. Pero no lo tengo por qué pagar con esta captura emocional que supone nuestro trabajo. Es que si nosotros hacemos una huelga en el mes de mayo y paramos la EBAU, generamos un problema a un montón de chavales que son absolutamente inocentes. Pero los controladores aéreos no se plantean que tú a lo mejor te estás viendo en avión al entero de tus familiares. Porque tienen un conflicto laboral abierto y son plenamente conscientes. Y ahí supimos frenar. Bueno, os cuento lo de la estructura y dejo ya paso a Alfredo otra vez. Nos organizamos en grupos de trabajo, como la mayoría de los movimientos asamblearios, con asambleas de centros y con asambleas de zonas. Lo decidimos todo en una asamblea general. ¿Por qué? Bueno, porque varias veces nos hemos visto tentados al principio de representatividad, a traer un delegado de cada centro de trabajo a las asambleas generales y que traiga colegiados 25, 50, 70 votos de su asamblea de centro. Pero ese es un nivel de representación, aparte de que él es impropio al anarcosindicalismo, es un problema para nosotros. ¿Por qué es un problema para nosotros? Porque nosotros queremos politizar a las compañeras. Entonces, si queremos politizar a las compañeras, que tengan una opinión previa, la trasladen a un delegado de su centro y la traslade a una asamblea general, es un problema para nosotros. Porque es contraria a la cultura asamblearia. Es en la cultura asamblearia donde en el diálogo se confrontan opiniones y superamos nuestra opinión particular. Si una asamblea es la sumatoria de opiniones particulares, es un parlamento. Entonces, ¿por qué rompemos el principio de representatividad de las asambleas de los centros? Porque aquel compañero que tiene la posibilidad de quejarse sobre sus condiciones de trabajo en relación de igualdad, tiene que venir a la asamblea general. Y si un día no vienes, no pasa nada, porque ninguna opinión es radicalmente importante. Ahora, si tú delegas, caemos en una cultura de la delegación que es la que nos encontramos cuando empezamos esto. Esto no significa que estemos en contra de que existan delegados sindicales, pero si la labor de un docente en lucha es transmitir una queja a través de un email o transmitir una queja en una asamblea, no escuchar otras realidades, docente de Lope de Vega no tiene absolutamente nada que ver con la situación de su alumnado y de su trabajo con centros, Fraguas Borges, San Isidro, privilegiados por la propia Consejería de Madrid, que con centros de Orcasitas, que con centros de La Cabrera. Entonces, es en el encuentro de estas diferentes realidades que se dan en el seno de una cultura asamblearia donde las opiniones trascienden la opinión particular. Una suma de opiniones particulares no tiene ninguna perspectiva ni revolucionaria ni de cambio en el estado de los claustros. Entonces, pues bueno, por eso nuestras decisiones se han tomado siempre en la Asamblea General. Y a partir de ahí se participa en los niveles que cada uno quiere, desde asambleas de centro, asambleas de zona, grupos de trabajo y, por supuesto, desde los sindicatos que forman parte. Sí, yo, por aportar 4 datos que me parece que también nos sitúan un poco en el contexto que a veces puede ser desconocido. Fijaos que en Madrid, más o menos, hay 1.600 centros, colegios, institutos. Imaginaros una empresa que tuviera 1.600 delegaciones de empresas en una sola comunidad autónoma. Y somos aproximadamente 55.000 docentes. Imaginaros una empresa con 55.000 trabajadores. Ni la Fasa Renault ni Zapatos Martínez, quiero decir. Eso complejiza muchísimo el trabajo sindical y el trabajo de lucha. Imaginaros ese mapa
ese mapa de intentar movilizar a tamaño grupo de personas y a todos esos centros, llegar a todos esos centros, aunque solo sea para poner un cartel. Es más fácil si tú vas a las cocheras del metro, del MT y pones un cartel, se va a enterar más o menos, desde luego quien se quiera enterar se entera, pero se va a enterar la plantilla y saben que bueno, pues que hay 4 o 5 cocheras y punto. Aquí hablamos de, repito, 1.600 centros, 55.000 profes. Hay un perfil también, yo creo, del nuevo profesorado que se anima con esta lucha. Y es que los que ya tenemos cierta edad estamos ahí, sobre todo los que estamos organizados y organizadas en sindicatos, pero hay un profesorado, yo creo que ha sido punta de lanza de las asambleas en sus centros y son la gente de 25 a 40 años. Profesorado, bueno, le podemos llamar nuevo, le podemos llamar, quiere decir, no han vivido, muchas de esta gente no ha vivido la marea verde, por lo tanto desconoce efectivamente el poder de la movilización y también el poder de la atención de los grandes sindicatos. Y sin embargo es un perfil de gente que se anima desde la primera asamblea que se convoca, cuando se llena la sala de la FAL, de la Fundación Anselmo Lorenzo, pues de profes que, aparte de escucharnos a los de la mesa sindical, quieren hablar y quieren decir cosas y quieren actuar y quieren trabajar y quieren proponer. Esto nos lleva a la tercera cosa, con este término, que es la importancia, una vez más, que desde luego vemos al hecho de estar afiliado en una organización sindical. En nuestro caso, en CGT. Desde luego es todo mucho más, no fácil, porque nunca es fácil, pero sí que resulta más cómodo, aunque solo sea para vernos, para tratar temas, para difundir, para proponer, para lograr hacer confluencias, si las personas que trabajamos, que pasamos un tercio de nuestras vidas en el Tajo, estamos afiliadas y afiliados a un sindicato, en este caso CGT. Pero, como muy bien han recordado, una de las cosas que fue muy graciosa fue ver a UGT, a CGT y a CNT, que parecía aquello en 1936, ¿no? Porque decía, a ver cuándo UGT se ha sentado, no sé cuándo se habrá sentado la última vez en una mesa con CNT, por ejemplo. Pues ahí estaban, quiero decir que durante unos meses aquello funcionó. Y bueno, pues la pena es que efectivamente el nivel de afiliación a sindicatos en España es muy bajito. Y todo esto, repito, con este volumen de trabajadoras y trabajadores, lo complica mucho. Sin embargo, también estamos en que efectivamente han respondido. Se ha respondido de una manera asamblearia. Bueno, os voy a contar ahora, un poco brevemente, porque nos estamos yendo de tiempo, los hitos que hemos tenido a lo largo de estos 3 años. No os quiero aburrir mucho, pero yo creo que está bien que sepamos cuándo empieza esto, cómo empieza y por qué empieza. Esto empieza en el marzo del 23. Sale de esta casa de CGT, que lanzamos una encuesta, primero a nuestra afiliación. Acabamos de salir de unas elecciones sindicales que nos llevamos también un varapalo nosotros, teníamos 11 delegados y nos quedamos en 7, algo hicimos mal y somos conscientes, o algo no hicimos también como pensábamos que lo teníamos que haber hecho. Y hicimos una encuesta dentro de la casa, dentro de los afiliados, y después la extendimos al resto de profesores, y nos sorprendió muy gratamente que 1.000 de los 55.000 compañeros que hay en Madrid, que llegáramos a 1.000 compañeros y nos contestaran, porque no sé, nunca nos habían hecho tanto caso a CGT. Y en esa encuesta pues salía que había un 75% a favor de una huelga indefinida por la mejora del horario lectivo. Y además la idea la teníamos muy clara aquí en CGT, que no queríamos lanzar una carta a los Reyes Magos, no queríamos hacer una reivindicación de la jubilación a los 50 años. O sea, queríamos ir a por una cosa muy concreta, 18-23, de hecho le llamamos campaña 18-23. O sea, que de una santa vez consiguiéramos tener lo que aconsejaba la ley que teníamos encima y que ya teníamos alrededor nuestro en casi todas las comunidades. Pues eso surge aquí en la casa, mandamos una carta a todos los sindicatos para ir al profesorado general, nos juntamos aquí en el sótano, pues ese día seríamos unas 40 personas, estuvieron CNT, STEM y UGT. Y estuvimos trabajando conjuntamente con estos compañeros hasta diciembre.
Ese 6, o sea, esto fue en abril, en marzo-abril. El 6 de junio tuvimos una concentración en Sol, que bajo un potente sol y tórrido, pues nos juntamos 300 personas, que a nosotros nos pareció que estaba bien. Llegó el mes de septiembre, arrancamos, empezamos a ver que ya no éramos solamente 3 sindicatos, sino que llegaban gente a las asambleas organizadas de su centro, de las asambleas de centro. Fue en septiembre-octubre que donde, bueno, por unas cuestiones y otras, una cuestión ya no sé si de marketing o de otras cuestiones, porque ya yo anduve una temporada un poco perdido, se le cambia el nombre de campaña 18-23 a menos lectivas, más calidad. Bien. Con ese menos lectivas, más calidad, empezamos el mes el curso escolar de septiembre-octubre con una recogida de firmas. Conseguimos 14.000 firmas y esas 14.000 firmas las presentamos a finales de diciembre. Hicimos una pequeña manifestación y una evaluación, hicimos una pequeña performance y presentamos las 14.000 firmas por registro a la administración, no nos hicieron ni caso, y esto fue en diciembre del 23. Justo llegó enero del 24, bueno, al mes, y UGT, que ya nos sorprendía, vamos, a mí me estaba sorprendiendo gratamente, me hubiera encantado que hubiera estado comisiones obreras también en esto. UGT había aguantado 8 meses con CNT, con nosotros y con STEM, y de repente se nos baja del carro. Yo me imagino que les tiraría las orejas desde arriba, donde vas con estos desarrapados anarquistas. Y según se baja UGT del carro, ese mismo año, en febrero, convocamos 3 días de huelga, un martes, miércoles, jueves. Pusimos mucha ilusión y pues yo creo que fue un momento muy importante en nuestra lucha, porque bueno, el seguimiento, nosotros hicimos una encuesta que nos daba un 15% de seguimiento y así lo publicamos. No dijimos el 60%, como nos tienen acostumbrados los sindicatos mayoritarios, que ya pasa, en fin, que es que cualquier evento tiene que ser un 60%, nosotros dijimos que era un 15%, la administración dijo que era un 7%, incluso creyéndonos los datos de la administración, eso significaba tener a 8.000 compañeros movidos desde el anarcosindicalismo en una huelga de 3 días consecutivos. Después de esta huelga seguimos peleando y seguíamos a través de menos lectivas. Llegamos casi a finales de ese curso 87 asambleas, que pueden parecer pocas, de un total de 1.400 centros de Madrid. Pues yo creo que es importante, ¿no? Que la gente, que es una cifra pequeña, pero no deja de ser importante, en tanto en cuanto casi toda la movilización ha sido de secundaria. Y en secundaria somos unos 300 institutos en Madrid, 320. Ese abril-mayo, como estábamos discutiendo dentro de menos lectivas, convocar 2 días de huelga más. Se nos anticiparon los sindicatos de la mesa y convocaron 2 días, además un poco desparramados, un día en abril y otro en mayo. Y bueno, en menos lectivas decidimos que no tenía sentido que la mesa sectorial convocara 2 días y nosotros otros 2. Con lo cual asumimos la convocatoria con un comité de huelga distinto y con unas reivindicaciones las mismas prácticamente, y apoyamos esos 2 días de huelga. Acabamos ese curso con 87 asambleas inscritas y justamente hicimos un congreso, que llamamos congreso, una reunión en los locales de la CNT de Villaverde, y allí estuvimos un sábado y un domingo entero discutiendo de los temas de organización interna, de cómo afrontar el futuro. Y el 3 de julio de ese mismo año nos recibe el viceconsejero, Borreguero creo que se llama, ¿no? No nos recibió Viciana, pero nos recibió el viceconsejero, que eso pues estuvo bien. Llegamos allí, fue 1 hora, entregamos las reivindicaciones, no nos hizo ni caso, pero ha sido la primera vez que a CGT nos ha recibido a alguien por encima de la directora de área territorial. El curso siguiente empezamos en septiembre, estoy ya hablando del curso pasado, y con una iniciativa de hacer un expone solicita, donde a principio del curso dejábamos claro, empezamos con un paro de 2 horas en septiembre, y ese paro nos volvió otra vez, nos vino bien para organizar las asambleas, extendernos a otros centros y recabar la información, las carencias que había en cada centro, ¿vale? Entonces hicimos un expone solicita, cada centro mandó ese expone solicita a la Consejería de Educación, se hizo también un acto allí en el registro que hay en el Congreso de la calle Jerónimo. Carrera San Jerónimo. Ya hicimos un pequeño acto y tal que igual, la entrega de los expones solicitas. Nos contestaron pues con el típico formalismo, una carta igual para todos, y no pasó de ahí. Después llegó
Durante ese mismo trimestre, la mesa sectorial convocó otros 2 días de huelga. Ahí la secundamos CGT y menos lectivas. Los sindicatos no vieron apropiado, igual tuvieron razón, igual no lo sabemos. No vieron adecuado seguir la iniciativa de la mesa sectorial. Y después de todo esto, pues ya llegó el 23 de febrero, que ahí hicimos el 23 de febrero del curso pasado, que hicimos una movilización conjunta que hacía mucho tiempo que no se veía y fue una movilización espectacular. Una manifestación muy tocha, muy importante, estábamos allí todos, universidades, infantil, secundaria, primaria, estaban las compañeras de infantil de Play, estaban los compañeros de administraciones públicas, los auxiliares técnicos de control, los técnicos de integración social, los TIS que se llaman, se juntaron los estudiantes, asociaciones de familias, en fin. Fue una manifestación muy importante, muy gorda, y después de esta manifestación, pues ya llegó lo que nos temíamos, que era que en abril del año pasado, los sindicatos de la mesa sectorial firmaron el acuerdo sectorial, que ya os lo hemos comentado antes, no voy a repetir, un acuerdo sectorial vergonzoso, donde algunos teníamos esperanza de que comisiones y UGT al menos se apearan de esa carrera, porque no tenía ningún sentido. De hecho, según lo firmó Comisiones Obreras, dijo que aunque lo había firmado iba a seguir saliendo a las calles para luchar por la mejora. Digo, pero bueno, si acabas de firmar 19, 25, acabas de firmar que los compañeros de primaria, los maestros, van a seguir a 25 horas, perdonad, toda su puta vida, cuando en el resto de España ya están a 23. O sea, eso fue algo increíble. Y a raíz de aquello convocamos otros 2 días más de huelga, otra vez menos lectivas, que fue el famoso apagón. El 28 y 29 de abril convocamos la huelga, y cuando hicimos una asamblea, el lunes 28 de abril, una asamblea muy potente en el Parque de Peñuelas, seríamos unos 1000 docentes allí, y fue, bueno, se fue la luz y ya se fue todo al carajo. Teníamos esa tarde montada una manifestación que daba por hecho que iba a ser potente, pero bueno, y además esa huelga fue una huelga también general de todo el sistema educativo. Universidades, secundaria, primaria, infantil y los compañeros de administración, los PAS. Y después de aquello, pues nada, llegó el verano, ya éramos de esas 87 asambleas del año 24, conseguimos el año pasado llegar a 197, prácticamente 200 asambleas. Y este curso hemos empezado, pues ya lo sabéis, con la barbaridad de Palestina. Tuvimos unos paros que convocamos aquí en Madrid conjuntamente con comisiones, UGT, todos los sindicatos el 3 de octubre, que salieron muy bien, y yo creo que salieron muy bien entre otras cosas, porque tenían que salir bien por la barbaridad que están cometiendo Netanyahu, y yo creo que tuvo mucho apoyo de los centros educativos por la organización que teníamos a través de menor lectiva, porque se extendió muy rápidamente la mecha y ahí estuvimos. Después llegó la huelga del 15 de octubre, que también fue relativamente seguida, y seguramente en el sector donde más seguimiento hubo sería en educación. Y hace poquito también hemos hecho una manifestación de menos lectivas, que nos hemos juntado 4.000, 5.000 compañeros protestando contra el acuerdo sectorial, que va a ser nuestro caballo de nuestra lucha de... ¿Cómo se dice? Eso, nuestro caballo de batalla. Tenemos que seguir peleando contra este acuerdo sectorial que nos ha dejado muy vendidos a todos los compañeros, y bueno, y ahí estamos, seguimos peleando y luchando. Bueno, voy a ver si cierro esto, intentando ver qué nos queda de aquí para adelante. Creo que lo primero que hay que hacer siempre es una buena tradición de agentes sindicales, de izquierdas, marxistas, anarquistas y demás, es la autocrítica y la lectura de la realidad. O sea, entonces, saber qué es lo que ha pasado es determinante para saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos hacer. Entonces, bueno, pues esta colección de acciones que nos acaba de narrar Alfredo, si tienes los datos delante, si las estudias despacio, te das cuenta que hay un momento en que un momento explosivo, un momento de crecimiento y un momento en el que el motor se gripa, algo se para, vamos inercialmente hacia adelante, pero de alguna manera ya no llevamos el motor, ya no llevamos las riendas del caballo. No digo CGT, sino menos lectivas. Menos lectivas ya nos lleva de la misma manera un plan que crece. Quizá el hito de menos lectivas más importante es hacer una huelga solos, lo ha dicho Alfredo, solos, sin representación en la mesa, contra la mesa sindical, no solo contra
contra la consejería, no porque nosotros quisiéramos hacerle una huelga a la mesa sindical, sino porque la mesa sindical se dedicó a ir 100% a desmovilizar. Es decir, te encontrabas en tu centro de trabajo con un delegado sindical de una fuerza como pueda ser CESIF en mi caso, pero otros se encontraron con gente de comisiones obreras o de UGT en tu centro, a los compañeros diciéndoles no vayáis a la huelga. No vayáis a la huelga porque el acuerdo ya está firmado, cosa que después tuvieron que confesar que no lo habían firmado, que lo habían hablado, que estaba ocultado en una servilleta, lo cual a mí además me llamó poderosamente la atención porque uno piensa que aquellos que se dedican 30 años a una delegación sindical tienen algo más de cultura política y una perspicacia mayor que decir, tú te sientas con un consejero, te promete una subida de bajadas y no sales con un papel firmado para si te lo rompe, plantarlo en tus medios afines, por lo menos en El País, en La Sexta. Perdón, ese noviembre se supone que habían llegado a un acuerdo que no estaba escrito, una servilleta donde nos bajaron a 18 horas en 2 años. Y después, cuando ya se hizo la propuesta formal, era lo mismo, pero en 4 años. Es decir, que firmasteis algo menor que lo que decíais tener firmado después de ir por los centros desmovilizando. Eso además, para menos decimos, también es un punto de inflexión de tener claro que con esta gente, pues, si tenemos que ir al lado, pues iremos al lado, pero desde luego no podemos dejarles el volante porque a la primera curva paran el coche y se da la vuelta. Pero bueno, eso es nuestro granito. Ese es nuestro granito que hace sentar al viceconsejero. Y es importante destacarlo, porque no es fácil hacer una huelga de un 15% en un sector como el nuestro, con 5 liberados de un tercio de jornada que teníamos en ese momento en CGT y 2 liberados a jornada completa de STEM. Y el resto lo pusimos de nuestras espaldas en nuestras horas libres. En nuestras horas libres. Pues bueno, pues no es sencillo movilizar al profesorado, además, donde hay mucho profesorado que vive muy lejos, tanto de Madrid como de los cinturones de Madrid. Hay mucho profesorado de primaria en los ámbitos rurales, en Sierra Oeste, Sierra Norte, etc. Bien, ¿con qué nos hemos encontrado una vez que nos hemos dedicado al botón? Pues probablemente con los límites de la movilización de las clases medias. Es decir, nos encontramos con que el profesorado es un sujeto político capturado por las promesas de las clases medias, porque están ahí. El profesorado mediano hoy o vive de alquiler, está pensando en comprar, o está hipotecado. El profesorado se puede permitir el lujo de tener hijos, cosa que a gentes de 28, 30, 32 años de otros sectores profesionales es más complicado. Pero tiene unos altos niveles de consumo cultural y todo esto le captura de tal manera que diluye su compromiso revolucionario entre la práctica y la identidad revolucionaria. Es un profesorado identitariamente de izquierdas. Votante de Izquierda Unida hace 15 años, votante de Sumar hoy. Que trascender de esa cultura política de izquierdas, de la votación, de la sandía a la movilización, cuesta mucho, porque además está muy capturado. O sea, llevar un profesorado a la huelga es un profesorado que tiene una hipoteca, que tiene 2 hijos. Entonces, es complicado. Y si no, pues que tiene una cultura de consumo pues bastante alta. Es decir, el profesorado en general es clase mediana aspiracional. Incluso desclasado, incluso un profesorado que puede venir de familias de profesiones liberales como la nuestra propia y que ahora no ve satisfechas su estilo de vida tal y como lo tenían sus padres docentes, médicos, etc. Y esta es una realidad que tenemos, y trascender eso es muy complicado. Luego nos hemos encontrado con un acuerdo que está envenenado, porque divide una vez más al cuerpo docente entre quienes conseguimos las migajas y quienes no consiguen nada. Y esto el enemigo no lo hace porque sí, el enemigo lo hace porque dice, bueno, si desmovilizamos a secundaria, que ha llevado caballo de batalla en la movilización, nos cargamos el movimiento. Todo esto, por supuesto, no hace falta decir que si menos recibas ese acuerdo pírrico no existe, ni ese ni ninguno. Pero dicen, bueno, pues, ¿por dónde se mueve el profesorado? Se mueve por aquí, el profesorado de secundaria se lo otorga, pero se lo otorga a 4 años, de manera gradual. Quiere decir que si quieres oponerte a este acuerdo, te vas a ir desgastando. Y el año que viene, todo el profesorado de secundaria va a estar a 19, va a estar más cerca de las 18. Salvo que luego entre la lógica de partidista y el gobierno central entre o no entre a cambiar esta situación. Pero nuestro patrón
nos concede un acuerdo envenenado que es progresivo y que te deja el resto de cosas para afuera. Entonces, tiene una falsa sensación de victoria que habita en algunos casos. ¿Con qué nos hemos encontrado cuando este acuerdo está firmado? Pues con la causa de Palestina que ha dicho Alfredo. Y de repente te das cuenta de la importancia de la cultura asamblearia. Si no tenemos 200 asambleas, la respuesta del profesorado al conflicto, a la guerra, al genocidio en Palestina, es una respuesta en tanto ciudadano que va a las manifestaciones, que le cuenta a sus chavales que se ponen una sandía o se pone un pañuelo palestino, pero que no organiza una respuesta a los centros y que no trasciende porque carece de esas herramientas. Y entonces lo que tenemos que hacer en principio es conservar las asambleas. Es una cosa que nos ha costado mucho hacer y que si las perdemos no tenemos más que bueno, pues, lo que teníamos hace 4 años. Mucha dignidad y poca fuerza. Y ahora pues, lo importante es que si va pasando el tiempo y ese acuerdo cada vez desmoviliza más, que está diseñado para desmovilizar, pues tenemos que buscar otros caminos. Entonces, pues ahí eso ya no me corresponde a mí trazarlo, ¿no? Y para eso tenemos una plenaria aquí en CGT en el mes de diciembre, si no me recuerdo, el día 13, y menos lectivas otra en enero, para el 16 creo, para decidir pues, cómo llevamos esto hacia adelante y cómo salimos de esta situación de estar atascados o con el motor ubicado, ¿no? Pero bueno, sí, las propuestas de reorientación pues, son múltiples, ¿no? Está el tema de el estatuto docente orbitando por ahí, retomar la política o la lucha contra las políticas de segregación en el ámbito educativo, a raíz de la huelga del 28 y 29 de abril, hacer una lucha de trabajadoras de la enseñanza que trascienda a las docentes. Y quizá lo de Palestina, yo creo, y esto ya sí que es súper opinión personal, yo creo que nos marca el camino de lo que ha molestado de Palestina a las docentes, es la represión de algunas compañeras. Entonces, teniendo en cuenta el gobierno que puede que se nos venga encima, un caballo de batalla para, y esto ya reitero que es muy opinión personal, para defender la libertad de expresión de las docentes, que está empezando a ser amenazada y que lo va a ser probablemente de manera sistemática cuando tengan apoyo en el gobierno central, quizá deba de ser uno de las puntas de lanza de menos lectivas y de CGT. Pero bueno, eso le corresponde a CGT decidirlo en el mes de diciembre y a menos lectivas en enero. Y yo con esto y mi bizcocho ya he terminado. Muy bien. Bueno, vamos a abrir el debate. Recordaros que está ahí la fundación, hay libros muy baratos, muy buenos y muy bonitos. Y bueno, pues. Hay revistas baratas, Más baratas. Vamos a ver quién quiere hablar. Yo aconsejaría tocar un tema, no ser muy extenso, para dar ocasión a que se hable todo el mundo. Para no embrullar mucho la cosa, yo creo que sería mejor tema a tema. Entonces, ¿quién quiere empezar? Luis. Enhorabuena, gracias. Habéis tocado el tema de las horas, sueldo, de la ratio, el tema de la segregación, pero habéis dejado apuntado ahí 2 asuntos que me interesan bastante. Uno es el de las infraestructuras y otro que me interesa todavía más, el profesor convertido en un burócrata, el tema de la burocracia, que con la no es una puñetera locura ya. Y luego ya como tema que en principio no tiene mucho que ver, pero para mí es un tema crucial en la docencia, soy profesor de filosofía en Andalucía, en bachillerato y en cuarto. El tema de las nuevas tecnologías, que es un tema, para mí es un tema crucial, aunque no sea laboral específicamente. O sea, infraestructuras, burocracia y nuevas tecnologías, inteligencia artificial, digitalización y eso. ¿Alguien más quiere? Mira, el tema de las infraestructuras, va por barrios. Yo este año estoy recorriendo centros de ahí de Pozuelo y tal, y alucinas por los centros, las infraestructuras que tienen y demás. Y después te vas a la zona que es donde yo trabajo, en Aluche, y Volcasitas, Usera, Villaverde, Carabanchel, y hostias, ves que se necesitan muchas mejoras. Está la situación realmente
no iba a decir chunga, pero vamos, triste. El año pasado, la manifestación que hicimos con los compañeros de universidades, sacaron una serie de imágenes de cómo estaban, ahora te estoy hablando de universidades, de cómo estaban algunos cuartos en las universidades y algunos despachos y tal. O sea, había unas goteras, o sea, una cosa espectacular. A nivel de infraestructuras en Madrid, pues andamos mal. Madrid Capital, que es donde nosotros andamos, pues, o por ejemplo en el barrio de Aluche tenemos 3 centros que están desde obras desde antes del verano. Y ahí están, ahora mismo compaginándose mejoras en los patios y tal, que está bien, pero está con la maquinaria todavía. El centro Gonzalo Fernández de Córdoba este verano llegaron allí sorpresivamente, pensaban los padres que les iban a dar, que les van pidiendo, y estaba aprobado la Junta Municipal del Distrito, que les iban a ampliar un poquito del patio con un descampado que había afuera, con 4 arbolitos, que se limpiaban un poco los árboles, unos chopos que estaban muy desaliñados, vamos, eso se limpiaban, bueno, se podaban bien podados, y iba a dar una sombra, bueno, y vieron allí que habían metido maquinaria y había un bidón muy grande. Hasta que de repente descubren que es que lo que querían montar allí no era una ampliación del patio para el colegio, sino que querían reducir el patio para meter una bombona gigante para un tema de prevención, o sea, alucinante. Y empezamos allí, vamos, yo estuve con el AMPA allí apoyándolo, y dije que si necesitaban apoyo de FGT y tal y cual, tuvieron apoyo mediático y ahí está. O sea, siguen todavía las infraestructuras, aquello hecho un pequeño berenjenal. Y sobre todo el tema de las infraestructuras, estamos más pensando, yo al menos una de las propuestas que vamos a llevar a un Concoral que tenemos dentro de poco es el tema de la climatización. Porque es que con el tema del cambio climático, o sea, los veranos cada vez son más extensos, ya no es que pasemos un poquito de calor unos días de junio, es que ya mayo, junio, septiembre y octubre, este año en septiembre y octubre ha habido unos días horribles. Y estamos hablando de criaturas, aparte de ya los que somos talludos, estamos hablando de criaturitas desde los 6-8 años hasta los 16, que estamos en las condiciones con 30 grados, que es que yo creo que somos, no estoy convencido, somos el único organismo público donde no hay, no sé si la solución es el aire acondicionado, ¿vale? Pero que no hay aire acondicionado. Tú vas a un hospital, casi todo, vas a una comisaría, vas a nuevos ministerios a que te atiendan en algún centro público y en todos hay un aire acondicionado. Y no sé si la solución es el aire acondicionado, o sea, no voy a hacer yo aquí ahora la panacea de convertir todos los centros con aire, o sea, reconvertir todos los centros con aire acondicionado, pero eso se lo tienen que tomar en serio, porque es que en las condiciones estas no se puede trabajar. No podemos trabajar nosotros, que somos los adultos, pero es que las criaturas que tenemos delante también pasa lo suyo. Y ya no quiero pensar en las compañeras de las escuelas infantiles, que trabajan en el mes de julio, que eso ya es horrible, porque aquí lo que depende del ayuntamiento, no de la comunidad, como lo de secundaria, pero allí lo que les hacen este verano, les han estado llevando pingüinos de estos, que dices, pero bueno, y nosotros vamos a aguantar unos pingüinos aquí con las pues eso, criaturas, las escuelas infantiles son 0,3, 0,6 acaso. Infraestructura, mirad, hay 3 patas que son muy importantes también. Primero, la concertada. En la Comunidad de Madrid estamos en la capital, 50-50 escuela pública concertada, incluso algún punto más de concertada. Fuera de la capital no, pero en la capital sí. Hace 2 años o 3, ya no recuerdo bien la fecha, CGT hicimos una pequeña acción que fue la ocupación simbólica de un solar que el Ayuntamiento de Madrid cedió durante 70 años, si lo recuerdo mal, a una empresa privada para que creara un centro educativo privado. Esto era en el ensanche de Vallecas, donde hace falta urgentemente una construcción de nuevos centros, tanto de infantil de primaria como de secundaria. Y el Ayuntamiento de Madrid se lo cedió a esta empresa privada gracias, una vez más, a las nefastas leyes del PSOE que permitían que los ayuntamientos tuvieran la posibilidad de, siempre que fuera para un centro educativo, desviarlo hacia donde quisiera. Es decir, no puso el PSOE el hincapié que fuera un centro educativo público, sino que, con tal de que fuera un centro educativo, daba igual que lo gestionara. Podía ser público o los guerrilleros de Cristo Rey, que le daba igual. El Ayuntamiento de Madrid, claro, se frotó las manos y dijo a sus amiguitos, tomad
un solar enterito, bien grande, te acuerdas de dirección. Ahí se ha quedado, en pleno ensanche de Vallecas, con la necesidad que hace falta. Pero estos regalos del Ayuntamiento y de la comunidad se hacen cada año, a la concertada. Otra de las patas son las ratios. Claro, si bajamos, nosotros queremos que las ratios, el número de alumnado por clase baje. Si eso sucede, tenemos menos alumnos en las clases, lógicamente va a hacer falta más centros educativos para que esos niños y niñas estén más repartidos. Si no se construyen nuevos centros, no se pueden bajar las ratios. Con lo cual, nuestras peticiones siempre van a ser un poco, pues bueno, sueños. Y por otro lado, la inclusión del 0,3 de la etapa educativa de infantil 0,3, antes era 0,6. Y aquí en Madrid estaba la oferta pública en las escuelas infantiles, que no guarderías, por favor. Escuelas infantiles donde gestionadas directamente por educadoras y maestras públicas, tanto personal laboral como funcionarias de carrera, se encargaban de esas escuelas infantiles. Modelo impecable, a mi juicio, dentro de la educación pública. Impecable. O sea, por muchas razones, que ahora no voy a entrar. Se las han ido cargando poco a poco y ya el último golpe de gracia que les han dado ha sido separar la etapa, que cualquier persona que controle un poquito de psicología evolutiva infantil sabe que debería ser etapa unitaria, 0, no 6, sino hasta 7 u 8, es decir, seguramente primero y segundo de primaria también entrarían, pero bueno, la dejamos en 0,6. Vale. La han partido en 0,3. ¿Qué ha ocurrido? Que lo han enviado ¿a dónde? A los centros de primaria. Yo soy maestro de un centro de primaria y en Legazpi. Para recoger esta oferta de 0,3, hablo de 0 años 3, ¿vale? Con lo cual, sí, hablo de bebés. Con lo cual, literalmente tiene que haber un aula como este, donde hay cunas, donde hay lavabos y tazas y tal, ajustadas a niñas y niños así de pequeñitos, con lo cual son tazas especiales, tiene que tener una cristalera para que la maestra se entrevea, tiene que haber cambiadores, tiene que haber calientabiberones, es decir, no estamos hablando ya de un pupitre y una silla, que nos conformamos en los coles normales, sino que la propia adecuación de las infraestructuras es especial. ¿Se ha hecho? No, se ha hecho deprisa y corriendo. Y se lo están comiendo las trabajadoras de 0,3. Pero vamos, en unas condiciones que bastantes que salen adelante y que, pues bueno, el ángel de la guarda está por ahí, porque si no, de verdad que son todo condiciones muy precarias. Entonces, estas tres cosas, la concertada, las ratios y la inclusión de 0,3 en las infraestructuras de Madrid ha hecho muchísimo daño. Mira, yo de los tres elementos que dices, me parece que lo que hablaba de señora Rafa es determinante para comprender. La concertada lo explica todo, de alguna manera. Primero porque todo lo que sea degradar las condiciones del trabajo de las docentes en primaria y secundaria le deja el servicio a la concertada. Esto lo sabemos todas las usuarias de sanidad pública y todos los usuarios de la escuela pública. Si nos vamos al conflicto laboral, ¿en qué nos afecta a nosotros la infraestructura? En la calidad del trabajo. Es decir, trabajamos bajo condiciones de baja calidad, de baja seguridad laboral, el tema de climatización que ha dicho Alfredo, por ejemplo. Pero también a la cantidad del trabajo y a la calidad de la remuneración del trabajo. Todas mis compañeras de la concertada tienen condiciones laborales sustancialmente peores que las mías. Entonces, ¿dónde habría que abordar también el problema de las infraestructuras? En la construcción de nuevos centros, en los nuevos barrios. Estoy pensando en Valdebebas, que creo que acaban de empezar a construir uno, en el Cañaveral, pero estoy pensando que en Arganzuela solo hay un instituto de secundaria, estoy pensando que en los Molinos en Getafe también quieren una ampliación. Es decir, hay un mogollón de barrios que están infradotados de centros públicos donde las familias se ven al final obligadas o a desplazar a su hijo muy lejos. Bueno, si hablamos de la dotación de centros de FP y especialmente en Sierra Norte, donde hay 3 FP en Torre Laguna, ni te cuento, en todo Sierra Norte. Y que sistemáticamente en Madrid se quedan entre 5 y 10.000 alumnos sin plaza en el IFP que quieren. Luego dice el consejero
que sí, que hay plazas de FP que han quedado desiertas. Ya, bueno, pero que un chaval que quiere estudiar informática no le puede usted obligar a estudiar administración y gestión. Entonces, si tú creas centros públicos, estás creando puestos de trabajo para nuevos funcionarios, es decir, para docentes que están en la concertada y que estarían deseando, en muchísimos casos, tener las condiciones laborales que tenemos nosotras. No lo hemos dicho, pero uno de los vectores que llevábamos al principio es que los recortes de Lucía Figar y bajo el gobierno de Esperanza Aguirre en 2011 suponen indirectamente la expulsión de 3.500 compañeros de trabajo, un ERE encubierto de manual. Si a eso le sumas la digitalización, todos esos recursos que vienen de los fondos Next Generation implican pantallas enormes, maravillosas en los centros, que algunas docentes nos vienen muy bien usados libremente y otras ni las necesitan ni las pidieron. No se consultó a los claustros. Es más, se pararon las clases para ponerlas. Llegaron en el centro a mediados de abril y 2 o 3 días no tengo aula, me los llevo al patio. Yo también soy docente de filosofía, me llevo filosofía al patio, pero no por una experiencia romántica, sino porque no tengo aula. Porque están montando unas pantallas que yo sí voy a usar, pero que mi compañero del departamento no iba a usar y que nunca nos consultaron. Ahí se va el dinero. En una privatización en el tema de la compra de a mí me gustaría saber quién y de qué manera se lucró con todas esas pantallas. Esto es del año pasado, por ejemplo. Y cuidado con la burocracia, porque yo sospecho que la burocracia tiene un poquito que ver con esto de la cultura que vino con el plan Bolonia de reformas a coste cero. Y todos queremos menos burocracia, pero sabemos que no nos van a dar un duro para hacerlo. Entonces, cuidado, que a lo mejor nuestra lucha contra la burocratización, que estamos todos absolutamente de acuerdo, no acabe convirtiéndose en una excusa para, evidentemente, tus notas, tus evaluaciones no te las van a privatizar, pero otros servicios sí, y lo estamos viendo en las pruebas externas, y mañana lo podemos ver en cualquier, en las prácticas de la FP, que las docentes tienen que asumir esa carga de trabajo con un horario muy lesivo, toda esa responsabilidad, no hay plazas. A lo mejor el plan contra la burocratización que nos están vendiendo es traspasarle a una empresa la gestión de las plazas de FP, por poner un caso. Ahora, claro, la burocracia es absolutamente extenuante para el profesorado y revierte de una manera radical en un empeoramiento de las condiciones objetivas de nuestro trabajo y, por extensión, del servicio que damos. Por lo tanto, le estamos dejando a las familias excusas para que se lleven a sus hijas a la concertada. Entonces, no creo que nos la vayan a quitar de una manera muy sencilla, y si nos la quitan, yo sospecharé muy mucho ver de qué manera van a empezar a privatizar ese tipo de servicios, como vamos viendo en sanidad. Quizá la suerte que tenemos las docentes es que todo lo que nos pasa estaba pasando 8 o 10 años antes en sanidad. Y de alguna manera, si miramos a sanidad, nos marca el camino. Vamos a seguir. Palabras. Maite, ¿alguien más? Carlos. O Maite, Carlos. A ver, yo voy a tocar el tema de los ratios que habéis dicho, que si se bajan, lógicamente sobran pintos, dijéramos, que tienen que acoplar en algún otro sitio y tal. Yo he leído, pues no sé si ayer o antes de ayer, en El Salto, que hablaban, o que la Comunidad de Madrid, en concreto la Comunidad de Madrid, estaba pensando habilitar las residencias, que no sé si hay algo de cierto en eso o no, a mí me parece aberrante, pero bueno, habilitar las residencias para meter ahí las clases de los niños y tal, alegando, sin ningún tipo de, lógicamente, estudio ni psicológico, ni sociológico, ni puñetas, para que se vayan acostumbrando, socialicen y no sé qué más. A mí me parece descabellado, pero viniendo de la Comunidad de Madrid me creo cualquier cosa. No sé si sabéis algo, si esto, bueno, ha salido en El Salto como ha podido. Hombre, El Salto no me parece un periódico como muy de no fiar en algunos aspectos. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, porque es que, o sea, solo falta. Y no digo con eso que a los abuelitos seguramente les vendría estupendo ver a niños, pero es que no es esa la cuestión, ¿no? Entonces, no sé si sabéis, si a lo mejor, no sé.
planteo, vamos, A ver, yo he visto esa noticia. Carlos. Sí. A ver, primero me alegra muchísimo haberos escuchado, no solamente porque el análisis me parece muy serio y porque habéis ido a primeras movilizaciones con una información bastante aceptable. Mi pregunta es sobre, sé porque os he oído a vosotros, a muchos compañeros vuestros, que el sindicato ha crecido, que se ha afiliado gente. En Madrid, la CGT, en general en España, está creciendo mucho, sigue creciendo mucho. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente que se afilia porque ha habido una huelga, se afilia porque somos muy peleones, porque han trabajado bien en tal empresa y entonces se afilia gente. El problema es que esa gente se afilia porque la CGT es muy peleona, pero en general no saben dónde se afilia. A lo mejor, en nuestro caso, el modelo que han participado y que vosotros estáis tirando para adelante ya dice bastante de lo que la CGT se plantea como organización, ¿no? Cómo funcionar. Pero yo he leído bastante, y me he educado con el Frente Libertario, que el amor a la educación, el amor a la enseñanza, el amor a los niños, la identificación con la vocación social que significa la enseñanza, tiene mucho que ver con las hipotéticas luchas que en este caso, como estamos escuchando, queda mucho por recorrer y es muy dura. Para poder mantener a esa gente en la pelea, esa gente tiene que saber dónde está, qué es lo que quiere y subordinar algunas de las... Sé que es muy complicado, el perfil del profe ahora es el que acaba de decir el compañero, que bueno, pues tiene expectativas de poder comprar, de no hibernal, pueden tener hijos, a veces pueden alquilar. Bueno, pero esa es la gente con la que estamos, ¿no? Pero es necesario ese paso. Mi pregunta, a ver cómo enrollarme, es: ¿habéis pensado o estáis practicando algún tipo de acompañamiento de la gente que se incorpora al sindicato, que es con la que hay que contar para extender, para consolidar las posibles futuras peleas? ¿Os da tiempo? ¿Una palabra más? Sí. Bueno, quería ir por otro lado, concretamente preguntaros cómo encontráis la sensibilización, cómo vosotros mismos podéis plantear el tremendo tema que supone la enseñanza que es la socialización de los jóvenes para entrar en el mundo adulto, que evidentemente el problema es de tal magnitud que no podemos descargar la responsabilidad únicamente de los enseñantes, porque es un problema general de todas. Pero aunque sea en pequeña medida, algo tiene que llegar a los enseñantes. Entonces, aprovechando la enseñanza pública, yo creo, y esa es tu pregunta, que hay alguna posibilidad, sin necesidad de caer en la clandestinidad o en la ilegalidad absoluta, de dar un aire a las clases o de dar algún tipo de orientación por el cual la enseñanza sea más cerca de la crítica que no de la aceptación de la sociedad. Vale. Te pido... No sé, bueno, rápidamente. Del salto, luego te dirán, yo desconozco la noticia, no voy a pronunciar de algo que no he leído, no sé. Por empezar por el final, decía Jean Jaurès, que era un pedagogo francés del 19, que no se enseña lo que se sabe, ni siquiera lo que se cree saber, sino lo que uno es.
Yo estoy bastante de acuerdo con eso. En la escuela de magisterio, en las carreras, en las licenciaturas, en todo esto nos enseñan muchas cuestiones, pero al final, efectivamente, en el día a día tú vas a demostrar ese amor a la infancia, vas a demostrar esa empatía, vas a demostrar la preocupación de los problemas de tu alumnado, si eres capaz de vivirla como tal. Si vas a enseñar a leer, a escribir y matemáticas y a cuál es la capital de Francia, pues mal vamos para cambiar, para crear conciencia crítica de nada. Por eso es muy complicado, porque al final le enseñamos lo que somos. Y bueno, pues lo que somos en Madrid una comunidad que lleva gobernando el PP 20 no sé cuántos años. Somos una sociedad que, no lo voy a poner muy dramático, pero somos una sociedad que admite los estamentos militares, policiales, etcétera, etcétera, y judiciales con una alegría pasmosa. Somos una sociedad que nos alegramos de que el campo esté abierto 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, vaya, yo creo que en esta sala nadie somos sospechosos de ser muy así, pero claro, 55.000 profes, pues hay de todo. Tengo compañeras y compañeros fantásticos y fantásticas y no son de CGT, ni falta que hace, y seguramente tengan algún pensamiento bastante conservador. Pero efectivamente al final enseñamos lo que somos. Por lo tanto, dentro del sindicato de enseñanza de CGT de Madrid procuramos que el ideario libertario y toda la relación pedagógica que ha tenido el anarcosindicalismo con la escuela pues esté presente. Me gusta pensar eso. El acompañamiento, pues yo creo que bastante es con que la gente nos vea como personas transparentes y sinceras y que nos equivocamos y que hacemos lo que sabemos y podemos. Y esa es nuestra mejor carta de presentación, es decir a la gente la verdad. Sí que esa idea sí que desde luego a mí se me ha ocurrido muchas veces, pero bueno, materialmente me parece un poco complicada. No, yo comentar, el otro día vi una noticia en la tele, lo que comentabas de llevar las escuelas infantiles a la residencia, para que, o sea, me pareció, y el artículo del Salto escribe una compañera nuestra, Rosa, y lo deja muy clarito, que una cosa es que puntualmente tú vayas con chavalitos a una residencia y que haya una interactuación entre los señores mayores y los pequeñazos y tal, igual, que la cosa es o sea, eso es una barbaridad, o sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. Que si ellos son capaces de hacer esto, pues seguro. Pero vuestra tía es capaz de hacer cualquier cosa. Pero no te puedo decir más que eso, pero leí en el Salto el artículo. Es que me pareció tan bárbaro aquello. Sí, pero vamos. Te voy a preguntar por si sabéis algo. Tan bárbaro no, porque hay algunos compañeros que están de acuerdo que ahora ya se está implementando meter el primero y segundo de la ESO en muchos colegios, vamos, los TI. Entonces, ahí de determinadas zonas, que por cuestiones demográficas y tal, están los TIPSO, ¿no? Los TIPSO son el periodo de primaria, del primero a sexto, y después primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. O sea, es agrupar primaria y secundaria sin bachillerato y FP, y eso se puede llegar a entender pues, en algún tipo de comarca o en alguna zona que está. Pero es que ahora ya nos están, este año creo que han sido 54 nuevos coles a los cuales se ha metido primero y segundo de la ESO y no se sabe muy bien por qué, cuáles son los beneficios. Vamos, sí se sabe muy bien por qué, es una forma de ahorro. Y en cuanto al acompañamiento que decías, Carlos, pues hombre, no lo hacemos tal cual. Pero mira, decía que se habíamos crecido. Yo llegué aquí a este sindicato en el 2012 y éramos en enseñanza, me acuerdo de las cifras, hasta 187 afiliados. Ahora en el 2025 somos 700 y pico, o sea, hemos crecido un montón. Y en estos 2 años en concreto aquí en la parte secundaria, que es, digamos, los 3 somos de secundaria, la compañera Elena, que es la secundaria universitaria, la compañera Elena, que es la que lleva las finanzas y la que Meti está harta de meter todas las semanas 2 o 3 nuevos afiliados. Está harta en el buen sentido, pero vamos, a ella le da mucho curro.
Y el acompañamiento, pues yo no sé cuál es el acompañamiento, no lo hacemos un acompañamiento formal, pero de todo este aumento de afiliación también es, en estos 2 últimos años, se han juntado, han unido al sindicato mucha chica joven, compañera, maestra y tal, que está yendo a los centros. Yo soy delegado sindical, tengo horas, entonces a mí no es que tenga que ir, es que es mi obligación. Pero hay muchas compañeras nuevas que, Irene, Esther, que a mí me han visto ir a los centros, entregarles la revistilla, no sé qué, contar, ir a hablar con ellas una a una, y ellas están, no sé si es el modelo a seguir, no es el modelo a seguir, pero están haciendo un poquito lo mismo. Desde su centro, pues se recorren 3 o 4 colegios de al lado y van a dejar unos panfletos, van a no sé qué. Entonces, bueno, pues acompañamiento tal cual no lo hacemos, pero el modelo yo creo que se nos ve, ¿no? Lo de los centros y demás. Pues yo de lo del salto no tengo nada que decir porque desconozco la noticia. De las otras 2 cosas, poquito que matizar. Lo del acompañamiento, pues, efectivamente sería deseable, la cantidad de trabajo que llevaría eso, no sé si lo podemos asumir a día de hoy. Pero has dicho cuando lo del acompañamiento, compañero, una cosa que a mí me ha llamado la atención. Has dicho que hay mucha gente que no sabe dónde viene, y eso es verdad. Y hay que hacer una pedagogía de que esto no es una gestoría de un servicio, porque además eso mina nuestras capacidades de dar una respuesta efectiva a nuestros productos laborales y de llevar a cabo esas horitas de nuestra vida en la que queremos recordar que algún día pensamos en ser revolucionarios. Y eso, gestionando los problemas individuales, veniendo al coche hablando con Alfredo, de cositas así, ¿no? De compañeros que necesitan gestionar pequeños problemas individuales y, bueno, pues a veces, bueno, pues qué pena que tengamos que perder tanto tiempo sindical en ser una gestoría de trabajadores y no en un músculo político libertario. Pero, compañero, también está los que no saben, los que sí saben dónde venimos. Y los que sí saben dónde venimos, evidentemente, los que saben dónde venimos y vienen aquí porque saben quiénes somos y quieren ser como nosotros. Y antes hablaba de las primeras legislaturas del PSOE. Las segundas legislaturas del PSOE son las del desencanto. Y el desencanto deja siempre muchos cadáveres políticos, ¿no? Y esos cadáveres políticos tienen que buscarse nuevos lugares. Y sospecho que el mayor sindicato anarcosindicalista de este país, en un momento en donde los partidos vienen deslegitimados, por lo menos desde el 15M, y las falsas alternativas del Partido Nacionalista de la Complutense y sus extensiones a la derecha, que son las que sobreviven, esas falsas alternativas ya no son la promesa de resignificar tu vida en positivo para nadie, ni de ganar salarios, ni de dedicarte a eso de la política. Nadie que quiera con 22, 25, 29 años dedicarse a la política debería afiliarse ni a Podemos, ni a Más Madrid, ni a esa cosa extraña que se llama Sumar. Y sin embargo, CGT es un caramelo. Y más nos vale en este caso empezar a generar también estrategias de decir, vale, que el letremo no lo ha inventado nadie en el siglo XXI, que es una cosa muy vieja. Y de eso, pues, el espacio que tiene nuestra historia, nuestro peso, que llevamos los colores que llevamos, que tenemos una herencia de las compañías de CNT, más nos vale precavernos de esas prácticas de los que sí saben a dónde vienen y precisamente porque no tienen otro lugar donde ir, están empezando a encontrar en CGT su lugar. Y la pedagogía crítica que comentabas, pues bueno, como decía Rafa, si somos una cosa es lo que podemos enseñar, es decir, somos absolutamente transparentes en el aula. Y quizá por cerrar y volver a las lectivas, quizá una de las cosas más bonitas que ha pasado en menos lectivas, salía el otro día un artículo en Infolibre de alumnos que se han politizado en Palestina al calor de docentes que estaban politizados con las asambleas. Organizarse los centros de trabajo cuando tienes alumnos es una experiencia pedagógica muchísimo más interesante que las cosas que yo cuento de filosofía, pero muchísimo más interesante. Poder dar a los compañeros referentes de organización, poder ocupar espacios, estoy pensando en las asignaturas de atención educativa, para generar cultura asamblearia. Es que hay que hacer un debate, me dicen desde el centro de trabajo, en la atención educativa en primer bachillerato, digo, qué maravilla. O sea, que tengo una asignatura sin, cuya nota no revierte en la nota media, donde no hay ningún principio de competitividad y quieres que debata, vamos a hacer asambleas, que vamos a enseñar a los chavales a llegar a consensos y no a pactos entre mayorías y minorías. Esos son las pedagogías críticas que podemos hacer
Pero igual que hacemos eso en el aula y explicamos desde nuestras materias, que todas tienen la posibilidad de dejar una carga ideológica consciente, que nos vean como referentes de organización y que vean que hay otra manera de habitar este siglo y este lugar que nos ha tocado aquí en Madrid, que estar en las terrazas, pues me parece una cosa más bonita de nuestro trabajo, que nos vean que no nos conformamos con dejarles un mundo de mierda. También podemos llegar hasta luego, ¿no? Yo quería preguntaros, a ver, porque ¿cómo va vuestra relación? Si tenéis, por ejemplo, ya que tenéis abierta relación en las asambleas tenéis CNT, CGT, ¿la SOLI también está o no viene SOLI? No, CNT, ya que hay un compañero, Sí, CNT, STEN y CGT, ¿no? y CGT. ¿Y el sindicato de estudiantes qué relación tenéis con ellos? ¿Tenéis algún tipo de relación o cómo lo veis? Porque también es necesario aglutinar a la gente joven y que esté en las universidades. No sé, me pregunto, a ver cómo tenéis ese tipo de relación. El sindicato de estudiantes es un actor político más dentro del estudiantado. Tiene una línea política muy clara, viene de donde viene. No descubro nada y no me meto en ningún berenjenal si digo que viene de una escisión trotskista de hace no sé cuántos años. Son lo que son estudiantes y por lo tanto pues ya está, pues tienen todo el derecho a estar participando en los espacios donde ellos quieran y puedan aportar algo. Hay otras organizaciones estudiantiles, también las hay. Quiero decir que nos dirigimos, o sea, el sindicato de estudiantes participa en DML cuando participa como puede participar cualquier otro colectivo afectado por ser de la comunidad educativa. Pero ellos no han intentado entrar dentro del colectivo de menor lectiva ni nada. Intenta entrar todo el mundo. Si la clave es que, a ver, todo el mundo podemos intentar entrar en todos los lados. Otra cosa es que tú seas sincero, transparente y no quieras engañar a nadie. Ya está. Eso, entonces, bueno, pues si son propuestas, si se suman a lo que se dice ahí por asambleas, pues serán bienvenidos igual que cualquier otro. No, era una curiosidad por vuestra experiencia con ellos, ¿no? Y luego, a raíz de la noticia que ha dicho antes Maite. Menos lectivas, perdona, queríamos, por lo menos desde el CGT, desde el principio, queríamos siempre que fuera una asamblea de docentes. Y esto no quiere excluir ni a familias, ni a estudiantes, ni a los auxiliares, a los conserjes y auxiliares técnicos, no. Simplemente docentes para discutir nuestros problemas y pelear por nuestras cosas. No quita que nos tengamos que juntar en la lucha con los compañeros de administraciones públicas y demás. Entonces, el sindicato de estudiantes ha venido puntualmente a alguna reunión, ha dado su opinión, en algunas está votado para. A mí me dejaba un poquito así de los nervios, votando huelgas y diciendo que ya teníamos que hacer huelga. Digo, hostias, dejarnos a los maestros que decíamos cuando hacemos huelga, cuando nos van a quitar el sueldo, y vosotros como estudiantes, para vuestras huelgas, preferentemente que no se solapen con las nuestras, pero bueno, también hay división de opiniones dentro de los docentes. Si es bueno que se solape una huelga de estudiantes con una de profesores, si no es bueno, ahí tenemos diferencias. Sí, que decíamos al principio, no es nada en contra de la lucha por la educación pública. La educación pública la defendemos nosotros tres como ciudadanos madrileños, que somos. El conflicto laboral es otra cosa. Es otra cosa que tiene otras claves. Entonces, pues encontrarte con otros actores dentro del conflicto laboral es muy interesante, pero al final son las trabajadoras las que tienen que llevar a cabo su propia defensa porque tienen sus propias claves. Y eso se sustancia, por ejemplo, en que el sindicato de estudiantes o una asociación estudiantil puede tener mucho interés en una huelga de estudiantes y docentes, y nosotros pues, tenemos que pensar y ver si nos interesa más reventar los centros sin docentes y con alumnos, o reventar las calles mucho más en la junta. Y esas son dos tácticas distintas, pero nos corresponde el derecho a decidir la nuestra. Y por eso brindamos ese espacio y lo vemos con las familias. Nada agresivo, nada. Las compañeras de Marea Verde, de las familias, los compañeros del sindicato de estudiantes, de Contracorriente, etcétera, pues son compañeros de trabajo en muchos casos y de sociedad en otros muchos, y nos encontramos en muchos lugares, pero es importante que nuestra lucha la llevemos nosotros. Por eso nuestras asociaciones son con nuestros compañeros sindicales, ¿no? Además
Más que tenemos un acuerdo de unidad con CNT y con Solidaridad Obrera, ¿no? Y bueno, Solidaridad Obrera no sé si tiene, creo que no tiene sección en enseñanza, CNT sí la tiene y con ellas trabajamos muy a gusto y con las compañeras de STEM también. Y ojalá que por mucho tiempo. A la Soli le hemos invitado a tomar no tenemos. Sí, no sé si tiene sección de enseñanza, no lo sé. Está carretero y vende más. Son un poquitos. Ya. Bueno, yo otra pregunta, pero yo no sé si eso, a raíz un poco de las noticias que leemos y de lo que quiere hacer Ayuso dentro de la enseñanza de la educación madrileña, eso de prohibir los profesores, esos profesores que se llaman profesores que están dando clases y no tienen no titulación, sino el posgrado ese que se pide, y es más, aquellos profesores que no han terminado la carrera y los quieren meter dentro de la clase de la secundaria, todo eso, ¿se está haciendo efectivo en los centros o todavía no? O en algunos y otros, ¿no sabéis algo de eso en ese sentido? Porque yo no lo sé si están ya en efectivo o lo quiere poner la mujer esta, la Ayuso, ¿no? No, todavía no está. Todavía no está, ¿no? Sí, ayer dijo que ya había en algún instituto que está yendo. Hay dos cosas. Hay institutos, hay compañeros sin el máster. Eso es, eso sí. Que les están metiendo porque no queda otra tutía. Sí, porque no hay gente. Sí. Pero el siguiente paso que quiere Ayuso es que el chavalito de tercero de carrera, eso todavía no ha llegado. Eso es. Y esperemos que no llegue. Pero eso todavía no está. No, no es así, pero cuidado, que hay un par de casos que necesitan. Pero, por ejemplo, en la pública a lo mejor no, pero y en la concertada, no, mejor dicho, en la privada probablemente igual a lo mejor sí, no sabéis tampoco en ese sentido. O tiene que tener el visto bueno del ministerio, no sé, el consejería. Este tipo de situaciones se están dando de momento de manera excepcional cuando hay listas agotadas. Quizá el caso más bestia es el de informática. Se han contratado este año compañeros de informática con el FP de grado superior y sin más. Esto ha sucedido en mi centro. No los contrata el centro, contrata la consejería. El centro no tiene capacidad de contratar a nadie, ni vía SEPE, ni nada parecido. Y bueno, podemos hacer una lectura de unas cosas u otras, pero quizá la lectura que debemos de hacer es ¿por qué no hay profesores en las listas para FP de secundaria? O sea, para FP de informática. Y más cuando las condiciones del profesorado de FP y las de secundaria ya se han homologado. Bueno, quizá las condiciones del profesorado cada vez sean menos atractivas y más aún en Madrid con el nivel de vida que decía al principio. Y luego está el proyecto de Ayuso de no hacer una cosa excepcional que está sucediendo porque no hay docentes, que yo he arrancado mi instituto en San Fernando de Henares sin 7 profesores. Sí, con necesidad. Entonces, claro, tienes que sacar gente de donde sea. Pero otra cosa es blindarlo en esa ley. Pero cuidado que del otro lado está la propuesta del PSOE, que es la propuesta de un MIR docente, que es una propuesta que venía de Ciudadanos hace 8 o 10 años, de 2 años de máster y demás. Es decir, como el MIR ha sido tan exitoso en sanidad, pues lo vamos a importar en secundaria. Y vamos a hacer que compañeras tengan 2 años de prácticas en medio con peor sueldo, con mayor nivel de estrés, de carga laboral y, de paso, peor calidad educativa, pero sobre todo peor calidad del trabajo de mi compañera, rompiendo cualquier principio de izquierda de igual trabajo, igual salario, ¿no? Entonces ahí hay muchos frentes, pero parece que siempre se pone la nota en el mismo lugar, en la formación de las docentes. No es que están poco formadas, es que hay que hacer un máster, es que no hay que hacer un máster, como si la mala calidad de la educación pública dependiera de cuán bien o mal formados estaban los trabajadores y no de condiciones estructurales como las infraestructuras, como la red lectivo, las ratios. Una cosa que no hemos dicho de las ratios y las infraestructuras, que también me he apuntado aquí, es que nuestras luchas siempre pueden ser capturadas. Bajar las ratios radicalmente a día de hoy significa expulsar a los alumnos de la pública y a los de la concertada. La lucha de las ratios es hermana de la lucha por la construcción de centros públicos y por la apertura de aulas. Porque si no, le estamos haciendo un trabajo a Santa María de la Iglesia y al señor Florentino Pérez y todo al GSD que tiene 14 institutos en Madrid, etc. Una sola pregunta. ¿Estáis detectando en los últimos tiempos más bajas laborales por el estrés, por la situación inaguantable, o prejubilaciones, porque llega un momento en el que no puedes más, o estáis viendo unos niveles similares a hace 10 años, por ejemplo? Ese
Dato, mentiría si dijera que lo tengo. La sensación es que sí. Radicalmente es que sí. Pero muchísimo. En esta mesa estamos dos que en cuanto cumplamos dentro de los años 60, bye bye. Perdona, los años no, 22 meses. 22 meses. Sí que es conocido, eso sí que el dato concreto no lo tengo, pero sí que ha salido ya publicado, que todos las personas que de los años 60 y tal y cual se van a querer jubilar ya cuanto antes para ver si pillamos algo de, o sea que luego aquí no se pille nada. Y las bajas, pues sí, la verdad es que en los centros, entre unas cosas y otras, el baile de profes es continuo. Y yo detecto bajas laborales en principio por causas orgánicas, o sea, alergias, dolores, pero que cubren, pues eso, estrés, ansiedad, o sea, somatizar algo que es una situación a veces ya de desbordamiento y que el cuerpo pues te está diciendo que tienes mala espalda o tienes un pequeño tumor, o sea, situaciones en las que no puedes más. O sea, lo detecto en gente 40, 50, pues por muchas razones, tema burocrático, tema de que llevas 20 años y te sientes poco querido, poco reconocido, no sé. Pero yo tampoco tengo el dato, pero sí que detecto que a nosotros se nos cae continua sustitución, es algo. Y uno tiene la tentación a veces de tirar las toallas, de voy, que sí, como continúa. Es complicado. En prensa sí ha habido artículos, Sí. no me parece que tiene las cifras, pero sí que había aumentado las bajas por depresión, por no sé qué, o sea, no es posible, ¿no? Si la depresión se torna cada vez más árida, pues también puede buscar la salida, o a veces no, simplemente si tengo una depresión o estoy hecho por nota de psicólogo, o sea, que tampoco, no, ha habido alguna. Yo quería hacer también una pregunta, ¿no? Porque era, como habéis tenido conflictos, y evidentemente el conflicto vuestro tiene una parte social que es muy importante, ¿cómo la habéis transmitido a los padres, a las acciones de familia, en fin, al entorno? Porque, claro, una huelga de una fábrica, bueno, pues no salen los coches, no hay que explicar a nadie que no van a salir los coches porque está. Pero cuando es un servicio público, como en vuestro caso, que público, ahí hay que, el componente de la familia sí hay que cuidarlo, ¿no? Porque supongo que tenéis, hay una relación fluida. Se hizo más o menos a 8 meses o así, no recuerdo muy bien la fecha, se hizo una reunión con familias por parte de menores lectivas y familias. Y para bajar al barro, por ejemplo, en mi centro, un centro grande, muy grande, de Legazpi, la asamblea del centro, nos reunimos con el AFA, que nos recibió muy bien y nos apoyaba en todas las reivindicaciones, como no podía ser de otra manera, es que les decíamos que esto va a ser para mejorar la educación de tu hijo, de tu hija. Y entonces, las relaciones con las AFAs, pero claro, eso a nivel ya de cada asamblea, por ejemplo, en nuestro caso, estupenda. Y vuelvo a que te ven. Nosotros cuando ha habido paros, cuando ha habido huelgas, cuando todos los miércoles vamos con la camiseta, la sudadera verde y tal y cual, somos muchos profes y afortunadamente muchos la llevamos. De repente es un cante muy grande de una mancha verde ahí que estás trabajando cuando el miércoles normal y tal. Y luego en las jornadas de paros y de huelgas hemos hecho piquetes en la puerta del cole y se nos ha visto pues pegar carteles. De hecho hemos hecho actividades en la explanada al lado del cole, a la salida del cole a las 4 con los chavales y con las familias sobre todos estos temas. Entonces es un poco volver a que te vean, a que el ejemplo eres tú porque lo estás haciendo en ese momento. O sea, no es ni un discurso hueco ni vacío, no mandas a nadie que haga no sé qué, sino que es el docente de sus propias criaturas quien hace esa labor de lucha. Lo que ha dicho Rafa, además es que es muy interesante que la gran relación del movimiento de medidas lectivas con las familias es a través de la relación asamblea de centro-AFA, que es una relación directa de contacto, no a burocracia del movimiento con burocracia de las familias encontrándose y decidiendo
cómo se comunican o cuándo se comunican y de qué manera las cosas. Ya sea directa y donde se ha dado, yo creo que ha sido muy fluida. De hecho, desde menor estima sacamos unas octavillas para repartir los piquetes, no para los compañeros, los compañeros ya se lo sabían todo, sino para las familias. Vamos, las teníamos distintas, octavillas para los compañeros y para las familias. Y los piquetes las hemos distribuido y bueno, pues algo ha llegado. Los padres sepan que va a haber una huelga o está pasando. Bueno, pues Sí, yo creo que en en principio. Pantano, agradecerle que hayan venido. Sí, sí. Que hayan gustado. Ya,